Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días, bienvenidos a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor de la Iglesia Jesús es el Camino en Danbury. Que Dios los bendiga a todos, a cada uno que nos escuchan. Espero que hoy tengan una actitud de recibir la palabra del Evangelio. Hoy quiero predicar de un versículo que está en Marcos 1, versículo 14. Dice Marcos 1:14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, este es el evangelio que predicaba: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu bendita palabra, por tu bendito evangelio, por ese evangelio que nos trajo fe. Gracias a Dios porque nos has salvado por medio de tu Hijo. Te pedimos en este día, Dios, que tu Espíritu Santo prepare los corazones, Dios, de aquellas personas y dirija la palabra a esos corazones para que puedan creer al evangelio, para que puedan arrepentirse y creer, Dios. En el nombre de Jesús, que tu palabra dé fruto, que tu palabra haga lo que tú la mandaste a hacer. Y tu palabra es la que hace, la que redarguye, la que convence de pecado, justicia y juicio. Oh Dios, y que este día haga y que produzca muchos frutos, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias a Dios, y todo sea para gloria y honra de tu nombre. Amén. Jesús empieza su ministerio. Jesús, a la edad de 30 años, él entiende que es el tiempo de iniciar el sacrificio de la redención. Y él va donde Juan el Bautista, y Juan lo ve a lo lejos, y Juan estaba bautizando a muchos. Y delante de muchos le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús se acerca a Juan para ser bautizado, Juan le dice: pero yo necesito ser bautizado por ti. Y Juan le dice, Jesús le dice, perdón, deja que se cumpla toda justicia. Jesús es sumergido a las aguas, es sumersión completa. Y asciende de las aguas, y el Espíritu Santo desciende con forma corporal como de paloma, y el Padre dice en el cielo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Y allí empieza el ministerio de Jesús. Y dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos
y creed en el Evangelio. Cuando, cuando Jesús dice arrepentíos y creed en el Evangelio, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Está hablando de algo que va directamente al hombre y que lo confronta. Lo primero que Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso me lleva a mí a pensar de que la condición del hombre es una condición caída, con una naturaleza pecaminosa y llena de pecados, pero que el hombre no se da cuenta. Los hombres no buscan arrepentirse. Sin embargo, el Evangelio los confronta y le dice, arrepentíos. Ese es el Evangelio. El Evangelio que estaba Jesús predicando. Ese es el Evangelio que tenemos que predicar nosotros. Como si ellos estuvieran a lo lejos de la realidad. Jesús los confronta y le dice, arrepentíos. Pero el que no tiene conciencia de su pecado, el que no tiene conciencia de que ha fallado, no se puede arrepentir o dice, ¿pero arrepentirme de qué? Pero el Evangelio lo que hace es evidenciar la naturaleza caída del hombre y les manda a arrepentirse y luego creer en el Evangelio. Arrepentíos es un mandamiento, no es una sugerencia. Arrepentíos es algo que Jesús dice a todo hombre pecador. Si usted que me está escuchando es un hombre o mujer pecadora, el mandamiento es para usted. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Note que arrepentíos es una palabra que en sus acepciones significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Pero también tiene otra acepción que significa cuidado posterior. O sea, el que se arrepiente no solo cambia su forma de pensar y vuelve hacia una dirección contraria a la que iba, sino que tiene un cuidado posterior. Alguien que ha hecho mal, un hombre, una mujer, los esposos se pusieron a pelear y el hombre, por dejarse llevar de su ira y no contener su espíritu, golpeó a su mujer. Él después, si se arrepiente, no solo es no solo es pensar diferente, sino que tener un cuidado posterior de no volverlo a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Hay varios arrepentimientos que no son arrepentimientos. Hay un arrepentimiento que los hombres se arrepienten, pero que no los conduce a la fe. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento genuino es aquel que conduce a la fe. Hay personas que se arrepienten, pero que no creen, no obedecen al Evangelio. Ese no es el verdadero arrepentimiento. Se arrepienten, según ellos, de sus pecados, pero no obedecen a la fe. Llegan a tener una luz, un destello de su condición, pero no aceptan el Evangelio de la salvación. El arrepentimiento, cualquiera que pudiera hacer el arrepentimiento, es un arrepentimiento perfectamente consistente con la fe. Por estar conectado a la fe, al mandamiento de creer en el Evangelio. Entonces, podemos estar seguros de que esa incredulidad que conduce a un hombre a pensar que su pecado es demasiado grande para que Cristo lo perdone, no es el arrepentimiento tenido en mente aquí. Si alguien piensa que
que tiene muchos pecados, pero que Cristo no lo puede perdonar, no es el arrepentimiento que habla Jesús. El arrepentimiento que habla Jesús es aquel que conduce a la fe. Yo sé que he fallado, pero tú me puedes perdonar. No es un arrepentimiento de ver el pecado tan grande como para que Cristo no lo perdone. Eso hace ver a Cristo muy pequeño, muy limitado, o su gracia limitada. Muchos que verdaderamente se arrepienten eh, son tentados a creer que son demasiados grandes pecadores para que Cristo los perdone. Eso no es una parte de su arrepentimiento, eso es un pecado grande, pues es menospreciar el mérito de la sangre de Cristo. Es una negación de la verdad de la promesa de Dios, es una detracción de la gracia, del favor de Dios que envió al Evangelio. Tienes que luchar por deshacerte de esa persuasión, pues vino de Satanás y no del Espíritu Santo. Ese es un arrepentimiento que te condena, no te conduce a la fe. El Espíritu Santo no enseñó jamás a un hombre que sus pecados eran demasiado grandes para ser perdonados. Pues eso equivaldría a hacer que Dios, el Espíritu Santo, enseñara una mentira. Si alguno de ustedes tiene un pensamiento de ese tipo esta mañana, que se deshaga de él. Viene de los poderes del infierno y no del Espíritu Santo. Si algunos de ustedes están turbados porque nunca fueron perseguidos por ese miedo, alégrense en vez de estar turbados. Él puede salvarlos. Aunque fueras tan negro como el infierno, Él puede salvarte. Y es una perversa falsedad y un insulto contra la majestad del amor divino que eres tentado a creer que estás más allá de la misericordia de Dios. Eso no es arrepentimiento, sino un inmundo pecado contra la infinita misericordia de Dios. Hay otro arrepentimiento que hace que el pecador reflexione sobre las consecuencias de su pecado, más bien que en el pecado mismo, y eso le impide creer. Hay pecadores que están tan turbados por los temores del infierno y pensamientos de muerte y del juicio eterno que, para usar las palabras de un terrible pecador, ellos dicen, sí, las consecuencias son muchas. Eso, el razonar en las consecuencias del pecado, más bien que en el pecado mismo, les impide creer, porque les causa miedo. Muchos han sentido todo eso y sin embargo se han perdido. Muchos moribundos, atormentados por el remordimiento, que han tenido todos sus dolores y convicciones y sin embargo han descendido a la tumba sin Cristo y sin esperanza. Estas cosas pueden venir con el arrepentimiento, pero no son una parte esencial de él. Eso que he llamado la obra de la ley, en la cual el pecador está asustado con horribles pensamientos de que la misericordia de Dios se ha ido para siempre. Dios lo puede permitir por algún propósito especial, pero no es arrepentimiento. De hecho, a menudo puede ser diabólico más que celestial. Diablo con frecuencia nos hace sonar al gran tambor del infierno en los oídos de los hombres para impedir que oigan la dulce trompeta del evangelio que les proclama el perdón. Cualquier arrepentimiento que te impida creer en Cristo es un arrepentimiento del cual es necesario arrepentirse. No es el verdadero arrepentimiento. Cualquier arrepentimiento que te haga pensar que Cristo no te salvará va más allá de la verdad y contra la verdad. Entre más pronto te libres de eso, mejor. Que Dios te libre de ello. Pues el arrepentimiento que te salvará es sumamente consistente con la fe en Cristo. No puede haber arrepentimiento, no puede haber salvación con un arrepentimiento sin fe. El arrepentimiento y la fe van de la mano. Además, hay un falso arrepentimiento que conduce a los hombres a la dureza de corazón y a la desesperación. Hay algunos cauterizados como con un hierro por un remordimiento.
Pueden decir, he hecho mucho mal, no hay ninguna esperanza para mí, ya no voy a oír más la palabra. Si la oyen, no es nada para ellos, sus corazones se endurecieron como el diamante. Si pudieran captar una vez el pensamiento de que Dios les perdonaría, sus corazones sería un río de arrepentimiento. Pero no, sienten un tipo de remordimiento de que hicieron mal, pero con todo prosiguen en ello como si nada, sintiendo que no hay ninguna esperanza y que pueden continuar viviendo como solían hacerlo y alcanzar los placeres del pecado, puesto que no pueden, según piensan ellos, tener los placeres de la gracia. Ahora, eso no es ningún arrepentimiento, es un fuego que endurece. No es el fuego del Señor que derrite. Pudiera ser un martillo, pero es un martillo usado para pegarle al alma y no para quebrantar el corazón. Si nunca ha sido el objeto de estos terrores, no los deseen. Den gracias a Dios si han sido llevados a Jesús de todas maneras, pero no anhelen horrores innecesarios. Jesús los salva. No porque lo sientan, sino por esa obra consumada, esa sangre y justicia que Dios aceptó por cuenta de ustedes. Recuerden que no vale la pena tener ningún arrepentimiento que no sea perfectamente consistente con la fe en Cristo. El arrepentimiento y la fe van de la mano, son gemelas, nacen en un mismo día, en un mismo momento. Decir cuál nace primero va más allá de mis capacidades intelectuales, no sabría decir, pero son gemelas que nacen en un mismo día. El arrepentimiento y la fe. Cualquier arrepentimiento que no lo lleve a la fe en Cristo no es verdadero arrepentimiento. Es más remordimiento que otra cosa. No existe arrepentimiento sin fe en Cristo. Muchas personas saben de su condición, pero no creen en Cristo. Saben que son malos y necesitan salvarse, pero no tienen a Cristo como el Salvador. Ese arrepentimiento no es salvador. No es el que salva. El arrepentimiento que sume a un hombre como en el infierno no sirve de nada excepto que haya fe también que lo eleve tan alto como en el cielo. Los dos son perfectamente consistentes el uno con el otro. Un hombre puede despreciarse y detestarse y saber todo el tiempo que Cristo es capaz de salvar y que le ha salvado. De hecho, así es como viven los verdaderos cristianos. Se arrepienten tan amargamente por el pecado como si supieran que deben ser condenados por ello, pero se regocijan tanto en Cristo como si el pecado no fuera nada en absoluto. Oh, cuán bendito es saber dónde se juntan estas dos líneas. Quitarse la ropa del arrepentimiento y vestirse de la fe. El arrepentimiento que expulsa al pecado como a un inquilino maligno. Y la fe que admite que Cristo es el único Señor del corazón. El arrepentimiento que limpia el alma de obras muertas y la fe que llena el alma con obras vivas. El arrepentimiento que derriba y la fe que edifica. El arrepentimiento que esparce piedras y la fe que junta piedras. El arrepentimiento que ordena un tiempo para llorar y la fe que da un tiempo para danzar. Estas dos cosas juntas constituyen la obra de gracia en el interior, por las cuales las almas de los hombres son salvadas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces tengas establecido como una gran verdad escrita muy claramente en el versículo, que el arrepentimiento que deberíamos predicar es un arrepentimiento conectado con la fe. Y así podemos predicar juntos el arrepentimiento y la fe sin ninguna dificultad de ningún tipo. El arrepentimiento que es ordenado aquí es el resultado de la fe. Como dije, nacen al mismo tiempo. Son gemelos. Uno nace e inmediatamente nace el otro. No sé cuál primero, pero nacen los dos. Es un gran misterio. La fe es antes del arrepentimiento en algunos de sus casos y el arrepentimiento antes de la fe desde otros casos. El hecho es que vienen juntos al alma. Ahora, un arrepentimiento
que me hace llorar y aborrecer mi vida pasada por causa del amor de Cristo que la ha perdonado, es el arrepentimiento legítimo. Cuando puedo decir mi pecado es lavado por la sangre de Jesús y luego me arrepiento porque de tal modo como para hacer necesario que Cristo muriera, ese arrepentimiento suave y dulce que mira sus heridas sangrantes y que siente que su corazón tiene que sangrar porque hirió a Cristo. Ese corazón quebrantado que se quebranta porque Cristo fue clavado a la cruz por él, ese es el arrepentimiento que nos trae salvación. Además, el arrepentimiento que nos hace evitar el pecado presente debido al amor de Dios que murió por nosotros, ese también es arrepentimiento salvador. Si yo evito pecar hoy porque tengo miedo de estar perdido si peco, no tengo el arrepentimiento de un hijo de Dios. Pero cuando lo evito y busco llevar una vida santa, porque Cristo me amó y se entregó por mí, y porque yo no me pertenezco, sino que le he sido comprado por un precio, esta es la obra del Espíritu de Dios. Y de nuevo ese cambio de mente, ese cuidado posterior que me conduce a resolver que en el futuro voy a vivir como Jesús, y no voy a vivir para la concupiscencia de la carne porque Él me ha redimido. No con cosas corruptibles como plata y oro, sino con su propia sangre preciosa. El que se arrepiente tiene que tener fe que la sangre de Jesús lo limpia de todos sus pecados. Pero primero tiene que arrepentirse. Ese es el arrepentimiento que me salvará y el arrepentimiento que me pide. Ustedes, Dios no pide el arrepentimiento del monte Sinaí cuando tienes miedo y te agitas porque son como trompetas abundantes. Pero Él te pide que llores y te lamentes por causa de Él. Mirarlo a Él, a quien has perforado, y lamentarte por Él como un hombre lamenta por su hijo único. Él te pide que recuerdes que clavaste al madero al Salvador. Y pide que este argumento pueda hacerte odiar a los pecados asesinos que clavaron al Salvador allí y dieron al Señor de gloria una muerte ignominiosa y maldita. Ese es el único arrepentimiento que tenemos que predicar. No la ley y los terrores, no el miedo, no la desesperación, no conducir a los hombres a la autoinmolación. Ese es el terror del mundo que obra muerte. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y luego dice, creed en el Evangelio. La fe quiere decir confianza en Cristo. Ahora debo comentar de nuevo que hay algunos que han predicado esta confianza en Cristo tan bien y tan plenamente que solo me resta admirar su fidelidad y bendecir a Dios por ellos. Sin embargo, hay una dificultad y un peligro. Pudiera ser que el predicar la simple confianza en Cristo como el camino de salvación pudiera omitir recordarle al pecador que ninguna fe puede ser genuina excepto la que es perfectamente consistente con el arrepentimiento por los pecados pasados. Pues el texto lo expresa así. Ningún arrepentimiento es verdadero sino aquel que le hace compañía a la fe. Ninguna fe es verdadera sino la que está vinculada con un arrepentimiento sincero y genuino debido a los pecados pasados. Entonces, esas personas que tienen una fe que les permite pensar con ligereza respecto al pecado pasado, tienen la fe de los demonios. Tienen fe que Jesús es Dios, pero toman el pecado con ligereza. Esa no es la fe de los elegidos de Dios. Esos que dicen, en cuanto al pasado, eso no es nada. Jesucristo me ha limpiado. Y no hay arrepentimiento. Dicen que tienen fe, pero no tienen arrepentimiento. Pueden hablar acerca de todos los crímenes de su juventud y las iniquidades de todos los años, como si fueran una trivia. Y no piensan nunca en derramar una lágrima, nunca sienten sus almas a punto de estallar porque hubieran sido grandes ofensores. Tales hombres pueden trivializar el pasado y aún pelear su batalla de nuevo cuando sus pasiones son demasiado frías para nuevas rebeliones. Yo digo que los que piensan que el pecado es algo fácil, es una nada y nunca se han afligido por cuenta de él, puede ser que su fe no es genuina. Tienen
un afecto a Jesús, pero no son salvos. Compaginan y tratan de seguir a Jesús, pero no es un arrepentimiento, no hay arrepentimiento, tienen una fe voluble. Los hombres que tienen una fe que les permite vivir descuidadamente en el presente, que dicen, bien, yo soy salvado por una simple fe, y luego se sientan a la mesa de una cantina con el borracho, o se paran junto al bar con el bebedor de licor, o entran en la compañía mundana y disfrutan de los placeres carnales de la concupiscencia de la carne, tales hombres son mentirosos. No tienen la fe que salva al alma. Tienen una hipocresía engañosa, no tienen la fe que los llevará al cielo. Y luego hay otras personas que tienen una fe que no los conduce a ningún odio del pecado. No miran el pecado en otros con algún tipo de vergüenza. Tal vez no lo harían, pero pueden reírse de lo que otros realizan. Disfrutan en los vicios de otros. Se ríen de sus chistes profanos y blasfemos. Y se sonríen de sus conversaciones profanas. No huyen del pecado como de una serpiente, ni la detestan como si fuera un asesino. No, flirtean con él, lo excusan, cometen en privado lo que condenan en público. Ellos llaman fallas y pequeños ofensas a las ofensas graves. En los negocios le guiñan el ojo al hecho de apartarse de la rectitud y lo consideran meros asuntos del comercio. El hecho es que tienen una fe que se sienta del brazo con el pecado y comen y beben en la misma mesa con la injusticia. Si alguno de ustedes tiene una fe como esta, yo le pido a Dios que la saque con todas sus posesiones. No es ningún bien para ustedes. Entre más pronto sean limpiados y despojados de eso, mejor para ustedes. Pues cuando ese cimiento de arena sea arrastrado lejos, tal vez ustedes puedan comenzar a edificar sobre la roca. Mis queridos amigos y hermanos, yo quiero ser fiel con ustedes. Y quisiera insertar como una lanceta el corazón de cada uno de ustedes. ¿Cuál es tu arrepentimiento? ¿Tienes un arrepentimiento que te conduce a mirar fuera del yo a Cristo y únicamente a Cristo? Por otro lado, ¿tienes esa fe que te conduce al verdadero arrepentimiento, a odiar el simple pensamiento del pecado? De manera que el ídolo más querido que hayas conocido, cualquiera que fuera, tú deseas derribarlo de su trono para adorar a Cristo y únicamente a Cristo. Ten la certeza de esto, que nada que no llegue a esto te servirá de algo al final. Un arrepentimiento y una fe de cualquier otro tipo pueden servir para agradarte ahora, como los niños están complacidos con imaginaciones, pero cuando estés en el lecho de muerte y veas la realidad de las cosas, te verás decidido a decir que son una falsedad y un refugio de mentiras. Encontrarás que has sido recubierto con lodo suelto, que has dicho paz, paz para ustedes mismos, no habiendo paz. Repito las palabras de Cristo: arrepentíos y creed en el Evangelio. De nada sirve arrepentirse sin creer en el Evangelio. Y no se puede creer en el Evangelio sin arrepentirse de los pecados. Van de la mano. Confía en que Cristo te salva y lamenta que necesites ser salvado y gime porque esta necesidad tuya haya expuesto al Salvador a vergüenza abierta, a aterradores sufrimientos y a una terrible muerte. Arrepentíos y convertíos. Esa es la fórmula. El arrepentimiento que conduce a la fe y la fe que te lleva a arrepentirte de tus pecados. La fe que te impide seguir pecando. No hace falta, no es suficiente solo arrepentimiento. Bueno, pequé, me vuelvo a arrepentir. Volví a pecar y me vuelvo a arrepentir sin tener fe. Pero el que tiene fe se arrepiente y dice, no quiero volver a fallar, y se cuida. Se predispone a vivir una vida santa. Ahora, arrepentíos y convertíos.
Esos dos mandamientos son lo más razonable. ¿O acaso es irrazonable exigir que un hombre se arrepienta? Tienes una persona que te ha ofendido. Tú estás listo a perdonarla. ¿Piensas que es ser exigente o despótico que le pidas una disculpa? Si simplemente le pidieras como lo más mínimo que pueda hacer reconocer que ha hecho mal. No, dice usted, yo pensaría que mostré mi amabilidad en aceptar más bien que cualquier dureza en exigir una disculpa de él. Entonces Dios, contra quienes nos hemos rebelado, quien es nuestro superior monarca, ve que es inconsistente con la dignidad de su reinado absolver a un ofensor que no expresa ninguna contrición. Y lo repito, ¿es este un mandamiento duro, exigente y razonable? ¿Acaso es irrazonable decirle al hombre que se arrepienta? ¿Actúa Dios de este modo como Salomón, que hizo más pesados los impuestos de su pueblo? Más bien no le pide aquello que su corazón, si tuviera en un estado recto, estaría dispuesto a dar, únicamente demasiado agradecido porque el Señor en su gracia ha dicho, más el que los confiesan los pecados y se apartan alcanza misericordia. ¿Esperan ser salvos mientras están en sus pecados? ¿Se te ha de permitir amar tus iniquidades y con todo ir al cielo? ¿Piensan tener veneno en sus venas, sin embargo pensar que están saludables? ¿Acaso es irrazonable que Cristo predique arrepentíos? ¿Qué hombre que oculta al ladrón dentro de su casa, sin embargo es absuelto de deshonestidad? ¿Estar manchado y sin embargo ser considerado intachable? Albergar la enfermedad y sin embargo gozar de salud es ridículo. Es absurdo. El arrepentimiento está cimentado en la necesidad de las cosas. La exigencia para un cambio de corazón es absolutamente necesaria. No es sino un servicio razonable. Que los hombres fueran razonables y se arrepintieran es debido a que no son razonables, que se requiere que el Espíritu Santo les enseñe su razón, la razón correcta, antes que se arrepientan y crean en el Evangelio. Entonces, de nuevo, creer el Evangelio. ¿Es irrazonable que se les pida crean el Evangelio? Que una criatura crea en su Creador no es sino un deber. Completamente aparte de la promesa de salvación, yo digo, Dios tiene un derecho de exigir de la criatura que Él ha creado que crea lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que te pide que creas? ¿Cualquier cosa espantosa, contradictoria, irracional? ¿Te pide que creas algo que no es cierto, una mentira? Pudiera estar por encima de la razón, pero es contraria a la razón. Él les pide creer que por medio de la sangre de Jesucristo puede seguir siendo justo y sin embargo ser el justificador de los impíos. Él les pide que confíen en que Cristo los salva. ¿Puedes esperar que te salve si no confías en Él? ¿Tienes de veras la dureza de pensar que Él te llevará al cielo mientras tú declaras todo el tiempo que no puede hacerlo? ¿Piensas que es consistente con la dignidad de un Salvador salvarte mientras tú dices, yo no creo que tú seas un Salvador y no voy a confiar en ti como Salvador? ¿Es consistente con su dignidad que te salve y tolere que sigas siendo un pecador incrédulo, dudando de su gracia, desconfiando de su amor, calumniando su carácter, dudando de la eficacia de su sangre y de su súplica? Si dices que Jesús te salvó y sigues en pecado, yo te pregunto, ¿te salvó de qué? ¿De tus pecados si estás en pecados? El que dice Jesús me salvó y no se aleja del pecado, yo le pregunto, ¿te salvó de qué? Es lo más razonable en el mundo que te exija que debas creer en Cristo. Y esto exige de ti esta mañana, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Oh amigos, cuán triste es el estado del alma de un hombre cuando no quiere hacer eso. Nosotros podemos predicarles, pero no se arrepentirán ni creerán en el Evangelio. Él puede poner el mandamiento como un hacha a la raíz del árbol, pero a pesar de lo razonable que son estos mandamientos,
todavía rehusarán darle a Dios lo que le corresponde. Tú continuarás en tus pecados, no vendrás a Él para que tengas vida eterna, y es aquí que el Espíritu de Dios tiene que entrar para obrar en las almas de los elegidos, para hacerlos dispuestos en el día de su poder. Oh, pero en el nombre de Dios yo les advierto que si después de oír este mandamiento continúan rehusando un evangelio tan razonable, encontrarán al final que será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ustedes, pues si las cosas que son predicadas hubieran sido proclamadas en Sodoma y Gomorra, se habían arrepentido desde hace mucho tiempo en silicio y ceniza. Si lo que se predica hoy por esta radio lo hubiese escuchado Sodoma y Gomorra, hace mucho que se hubiese arrepentido en silicio y ceniza. Ay de ustedes que escuchan esta palabra, arrepentidos y convertidos. Ay de ustedes, pues si las verdades que han sido declaradas en las calles hubieran sido predicadas en Tiro y en Sidón, habrían continuado aún hasta este día. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el día del Señor, cuando todos los hombres se presenten ante Él, no va a haber nadie que diga, nadie me habló de ti. ¿Y tú quién eres? No va a haber nadie que diga, nadie me habló del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? ¿Quién es Jesús? Todo el mundo sabe quién es Jesús, pero no obedecen al mandamiento. Es un mandamiento que exige una obediencia inmediata. Yo no sé cómo es que prediquemos como prediquemos, no podamos conducir a otros a pensar que hay alguna gran alarma, que hay todas las razones para pensar acerca de sus almas ahora. ¿Qué piensan? ¿Creer en el Evangelio después? Jesús le dijo a uno, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Cómo hay personas que no se arrepienten de sus pecados? Y peor aún, no creen en Cristo. Un arrepentimiento sin fe no es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino conduce a la fe y la fe genuina conduce al arrepentimiento. Son hermanos gemelos. Se produce casi de manera inmediata. Arrepentimiento y fe. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta mañana, así como Jesús exclamó, el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta vez, este día, Jesús clama una vez más. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Acaso es algo irrazonable que te pida que te arrepientas? ¿Acaso es algo irrazonable que te pida que creas? Si fueras razonable, correrías hacia el arrepentimiento y hacia la fe. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la obra perfecta para la salvación. Si solo se arrepiente y no cree, va por la mitad. O de hecho, diría yo que ni siquiera ha empezado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta mañana el Espíritu Santo clama de nuevo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas creer en el Evangelio. Creer de una manera consistente. Creer no es un acto, no es un suceso, sino es un proceso, es seguir creyendo.
que Jesús murió por ti en la cruz y que está dispuesto a perdonarte si te arrepientes. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es necesario recibirlo y creer en su nombre para ser llamados hijos de Dios. Si tú crees que eres hijo de Dios porque crees que hay un Dios y que existe Dios y que tiene un hijo, no eres hijo de Dios. Esa es la mentira más vil de Satanás. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este bendito Evangelio. Gracias porque por este bendito Evangelio hemos llegado a creer. Hemos llegado a ser salvos. Gracias por la bendita palabra del Evangelio, del perdón de pecados y la fe en Cristo. Gracias a Dios porque ese Evangelio nos llegó al alma, al espíritu, que nos hizo nacer de nuevo. Te pedimos que ese Evangelio llegue a muchos hoy y que se convenzan de pecado, que tú los convenzas de pecado, justicia y juicio. Oh Espíritu Santo, haz la obra regeneradora en el corazón del hombre y que ellos puedan darse cuenta, razonar y pensar que ellos necesitan arrepentirse, que han hecho mucho mal pasado, que del cual no se han arrepentido y que esos pecados no se les ha perdonado. Ellos creen que no han pecado, no se han arrepentido. Lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Oh Dios, ten misericordia de aquellos, así como tuviste con nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tu gracia salvadora nos encontró. Y escuchamos el Evangelio y lo obedecimos. Que muchos hoy obedezcan a la fe, que la lleva al arrepentimiento, que lo lleva a creer en Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias a Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en